Ahí, se empezó a boicotear el sonido de vuelta, ¿no? Bueno, puedes buscar tranquilo que... ¿Me escuchan? Igual tengo una vocecita así de canal. Bueno, de esas dos cosas vamos a hablar todo el tiempo, por lo menos que me toque a mí contarles a ustedes. De cambio de época y de posición y modo. Y van a escuchar, espero estar lo suficientemente lúcido, pocas apreciaciones morales de mi parte. O sea, no me voy a detener demasiado en lo que está bien y lo que está mal. Eso lo voy a dejar para que cada uno de ustedes haga su propio recorrido. Yo lo que quiero sí contarles es que no estamos en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Y no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, básicamente hay una explicación muy sencilla que está al alcance de todos. Cuando una época sufre cambios, hay una lógica, y esa lógica va sufriendo una modificación, otra modificación, otra modificación, se agrega, se quita, se saca, se suma, se resta. Pero siempre hay una lógica que es la que sostiene todo lo que ocurre en esa época. Cuando hay un cambio de época, las lógicas se caen todas. Y diríamos, exagerando la nota, tenemos que pensar todo de nuevo. Con lo cual veremos que algunas cosas van a quedar en pie y otras cosas, definitivamente, para usar la metáfora con la cual enunciamos esta charla, se van a licuar. ¿Sí? O si quieren ustedes, se van a evaporar. Bueno, estamos ante un cambio de época. ¿Qué va a quedar en pie y qué no? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Pero estoy absolutamente seguro de que estamos en un cambio de época. Eso no solo yo, pero digo, no tengo la menor duda. Ahora, esto es un problema importante para nosotros, para los que somos docentes ya en ejercicio y para quienes están estudiando o formándose en una carrera docente. Esta escena tiene más de 500 años. Más. Pero vamos a tomarnos esta escena. Yo hablo, ustedes están sentados, escuchando, más o menos dispuestos en forma de anfiteatro, podría haber o no mesas, si estuvieran tomando nota o alguna cosa. Esta escena tiene más de 500 años. Uno podría decir que es una bella tradición, o uno podría pensar que no es más que el resultado esquelético de algo que se ha vuelto obsoleto. ¿Qué van a pensar ustedes? No sé, en el medio hay tonalidades, como siempre suele ocurrir en todo este tipo de cosas. ¿Por qué usamos el término aula, liquidez y mundo digital? Por una razón, que es que el mundo digital ha venido, junto con otros factores que voy a anunciar someramente, ha venido a cambiar la época. Ha venido a cambiar la época. Piensen esto, sobre todo los chicos más jovencitos. Pero los no tan jóvenes, porque aquí hay gente muy joven, gente joven y gente no tan joven. Esas son las categorías en las cuales nos vamos a dividir a partir de ahora. Bueno, piensen todos, pero sobre todo los chicos muy jóvenes o jóvenes, que sus alumnos están naciendo ahora. Están naciendo ahora. Esos alumnos que van a tener cuando vayan, digamos, ya asentándose en sus carreras. Y esas chicas y esos muchachos, se los voy a poner en términos técnicos y en términos usuales. En términos técnicos, nadie tiene idea de cuál va a ser su cartografía psíquica. Nadie tiene idea. Tendrán, los profesores de psicología nos dirán, tendrán un yo, un ello y un super yo, sí, está bien, no se discute. Tendrán valores morales, tendrán que transitar la problemática edípica, sí, macanudo, pero los contenidos, los formatos, los modos de pensar el mundo, conmigo no van a tener nada que ver. Pero yo ya voy a estar viendo que sea la margarita desde abajo. La cuestión es si van a tener que ver con ustedes. Porque los cambios, como estamos en una época de cambio, van a una velocidad que no importa si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no. Simplemente ocurren. Y lo que ocurre y no es pensado, a uno se lo lleva puesto.
Puede ser que uno piense e igual la época se lo lleve puesto, seguro. ¿Sí? Esto es como luchar. Uno puede luchar y perder. ¿Sí? Pero si uno no lucha, pierde seguro. Bueno, esto es lo mismo. Uno puede pensar, igual la época se lo lleva puesto y bueno, al piso. ¿Sí? Si no piensa, se la lleva seguro. ¿Pensar en qué? Bueno, ese es uno de los desafíos. Por eso hablamos de liquidez. Tomando una metáfora muy difundida, en esto no hay ninguna originalidad de mi parte, de un pensador anglo-polaco que se llamaba Zygmunt Bauman y que en 1999, digamos, editó, presentó su libro más icónico, un autor muy prolífico, pero su libro más icónico que es Modernidad Líquida. Y que alude a un proceso del cual haré una breve mención. ¿Por qué el aula? Porque el aula tiene varias características. Miren, la primera es que el aula puede ser un espacio físico. El aula, los bancos, entramos, una habitación, etc. Pero puede haber un aula en cualquier lado. Puede haber un aula bajo un árbol, puede haber un árbol en la playa, la que aquí tenemos tan cerca el mar. El tema es de qué se trata el aula. No cuál es la configuración física. La configuración física nos va a ofrecer algunas cosas y nos va a quitar otras. Nos va a poner algunas limitaciones y nos va a ofrecer algunas oportunidades. ¿Sí? Igual que la playa, igual que cualquier otro lugar. El tema es, en ese espacio de intercambio simbólico, ¿qué se intercambia? Y en ese espacio de intercambio simbólico, ¿qué se cambia, qué se intercambia en tiempos líquidos? Esa sería la otra puerta. ¿Por qué? Déjenme mirar un poquito los machetes. Después me olvido de mirarlos y me voy por cualquier lado. Pero al principio soy ordenado. Somos todos hijos de la escuela aquí, todos. Quien menos tiene 15 años de escuela arriba del hombro. De ahí para arriba. ¿Sí? Yo entré a los 5 años a la escuela. Tengo 61. Hice solo salita de 5. No quería, me acuerdo perfectamente de eso. Lloraba como un marrano. Se ve que sabía lo que me esperaba. O sea que tengo 55 años de escolaridad. Piensen en los años de escolaridad que tienen ustedes. Saquen la cuenta, sin ponerse demasiado estrictos. Piensen en, vamos a hacer una cifra modesta, 100 días al año. Vamos a tomar eso. 4 horas por día. Y luego hagan un cálculo, no lo hagan porque se van a deprimir, se van a pegar un corchazo, pero hagan un cálculo de cuánto tiempo de su vida han pasado dentro de una institución escolar. ¿Por qué les hago esta cuenta que es monstruosa? Porque la escolaridad ha marcado nuestras vidas. Todos los escolarizados tenemos la vida marcada por la escolaridad. Si eso es una buena o una mala noticia, lo van a pensar ustedes. Yo les voy a decir algunas. Para mí es una mala noticia, pero es lo único que voy a poner en bueno o malo. Así después lo discutimos. La escolaridad nos marca un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de ver. No somos tan libres como nos gusta pensar que somos. Somos bastante menos libres que lo que creemos que somos. La escolaridad te induce sentimientos, patriotismo, patria, nación, por ejemplo. ¿Sí? Olvídense de los conocimientos. Ahora no hablo de los conocimientos. Los conocimientos es una ficción. Una ficción que a veces funciona mejor, a veces funciona peor. ¿Por qué? Porque todos ustedes acá están cursando, mis colegas trabajando. Bueno, si miramos los diseños curriculares de aquello que aprobamos, y que si teóricamente si lo aprobamos lo sabemos, yo traigo el diseño curricular acá, veo los contenidos de ese diseño curricular, digo, usted aprobó todo esto, por eso está en este nivel de sistema, usted es un genio, vaya a su casa, le dé el título. ¿Sabe todo esto? ¿En serio sabe todo esto? Y hablo de un buen alumno, ni siquiera de los vagos como yo, los estudiantes así aplicados, nerds o como ustedes lo quieran llamar. Ahora bien, por eso no me meto con eso de los contenidos.
Digo, la escolaridad nos ha diseñado un modo de ver, de pensar y de sentir. ¿Sí? Que nosotros, en general, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, lo disociamos, no lo asociamos con el modo de la escolaridad. Decimos, esto no tiene nada que ver con la escolaridad. Y sin embargo, la escolaridad generó en nosotros modos y generó en nosotros ficciones. Y eso empieza a derretirse. Ficciones. La escuela siempre incluyó. Pregúntenle a sus abuelos. A ver si siempre, y sobre todo a sus abuelas. A ver si siempre incluyó. Ficciones. La misma abuela que a lo mejor, la abuela no, bueno, la abuela difícil, pero por ahí el abuelo que hizo hasta segundo grado, o hasta tercer grado, no importa para el caso, ¿no? Y el abuelo suma, resta, multiplica, divide y lee como un león. Es un fenómeno. Y entonces el abuelo dice genuinamente, mire, yo con tercer grado puedo hacer esto, aquello y lo otro, y efectivamente uno lo ve, el abuelo tiene una letra que uno se le cae en la media, suma, resta, multiplica, divide como los dioses. Ahora el abuelo cree que sabe eso porque fue 2 años a la escuela. Y eso es una ficción, pero está convencido de eso. Y muchas veces todo lo que lo rodea también está convencido. Digamos, niega toda la vida posterior y lo que pudo haber aprendido en la vida posterior. Lo deja asociado y pegado a una experiencia escolar de pequeño, de 2 años, que pudo haber sido mejor o peor, que seguramente le generó una marca. Pero lo más importante, está negando lo que aprendió en la vida después. Porque todos aprendemos en la vida después. Pero la escolaridad, lo primero que nos enseña, que lo que vale es lo que se aprende en la escolaridad. Y todo lo que se aprende fuera de la escolaridad es un aprendizaje de segunda categoría. No tan relevante. Eso hay que pensarlo. Y eso hay que pensarlo porque eso, al derretirse, al estar en un cambio de época, nos corre de posición, nos licúa los modos de actuar y nos deja como Tarzán, desnudo y a los gritos. Esto es, ¿cuál es una de las características de esta época que nos toca vivir a todos? Voy a robar palabras a un pensador argentino ya fallecido prematuramente, desgraciadamente, que se llamaba Ignacio Leucovich. Desolación y perplejidad. Desolación porque las ideas que antes me amparaban son manifiestamente insuficientes para explicarme lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es muchas veces la sensación? De desolación. No sé qué hacer, dice alguien. ¿Sí? Y perplejidad, porque está... ¿Qué pasa acá? Bueno, a mí me pasa, ¿eh? A lo mejor a ustedes no, bueno, está bien. Yo les cuento. Por eso dije que les iba a presentar algunas ideas y les iba a contar algunas cosas. Después cada uno atraviesa su vivencia, pero no hay que analizar el mundo mirándonos el ombligo, también hay que ver lo que pasa alrededor. Por ahí uno ha conseguido algunos logros vitales, pero ve que alrededor todo empieza a esfumarse. Por eso hay que pensar, por eso escribía ya Cambio de época. Y por eso yo los invito a pensar en la posición y el modo en el aula. ¿Qué digo posición y modo? Digo, como ustedes, esto vale para los chicos estudiantes también, ¿eh? ¿Cuál es su posición? Y luego pensaremos en el modo de intervenir. Y cuando digo la posición, me dirijo en este momento, les pido un segundo a mis colegas. A los chicos, ¿qué es enseñar para ustedes? No se los pregunto para que me lo contesten, se pregunto para que lo piensen. Olvídense de la definición que el profesor piensa que ustedes tienen que decir, que eso también es una marca escolar. Aunque el profesor no te la pida, vos sos alumno y si te preguntan para usted qué es enseñar, y el profesor por ahí quiere saber realmente qué pensás, la primera tendencia es a ver qué te acordás del texto para responder lo que supones que es lo que el profesor está esperando que vos digas. Eso se llama contrato didáctico, pero va a ser tema de otra charla. Eso. Si no me echan en 1 hora y media. Entonces, esos son ritos de funcionamiento. Pero pregúntense para ustedes qué es enseñar. ¿Dónde se paran ustedes? Porque al responderse a la pregunta qué es enseñar, no importa qué es aprender, por ahora es qué es enseñar. Ustedes le están dando un lugar al otro. ¿Sí? Le damos un lugar al otro. Posición. Posición. Si yo creo que enseñar es A, el lugar del otro es 1.
Si yo creo que el señal es B, el lugar del otro es 3. Si yo creo que el señal es C, el lugar del otro es 7. No importa ni la letra ni los números. Lo que digo es, no es inocente. No importa lo que yo contesté porque era lo correcto, lo que yo esperaba, o lo que yo suponía, o lo que el profesor me exigía. No interesa. Acá no estamos abriendo juicios sobre las prácticas de enseñanza. Interesa qué mecanismos se disparan en nosotros y cuál es nuestra posición. Porque el otro, en la era líquida, se está diluyendo. Y ese sí es un problema social, un problema ético, un problema antropológico, pero también es un problema pedagógico. ¿Qué quiero decir con que el otro se está diluyendo? Bueno, veamos. Lo dejo en suspenso unos segundos. ¿De qué se trata el cambio de época? Digamos, pero no es que me pierdo. Vamos a señalar algunas cosas. Cualquiera de sus profesores puede explicarle rápidamente qué es el capitalismo. Yo no me voy a detener en eso. Solo les voy a decir esto. A un profesor con determinada formación lo explicará de una manera. O sea, alguien les puede decir el capitalismo es un sistema de oportunidades por las cuales cada uno tiene lo que merece, y otro le podrá decir el capitalismo es un sistema de opresión, de injusticia y de explotación del hombre por el hombre. En el medio todo lo que quieran. Yo les voy a decir esto. El capitalismo es nuestra pecera. Ahí nada. Por lo tanto es nuestra lógica. No es solo, sí, ¿no? Porque es como una ficción también. Esta es una tradición de los sistemas escolares, digamos. Montamos todo, armamos todo y nada funciona en el momento que llega. El pobre Alejandro está acá sufriendo como una madre parturienta, pero es así. Es nuestra lógica. Ahí va a ocurrir lo que temías. No, me paré. Voy a tratar de quedarme acá. Hola. Es nuestra lógica. ¿Qué quiere decir eso? Digo, no me voy a meter con el sistema económico. Eso lo pueden encontrar, lo pueden explicar los profes de una manera o de otra. Es nuestra lógica, así como la escolaridad nos marca, el sistema capitalista nos marca, nos orienta los deseos, nos dice cuál es nuestro lugar en la sociedad, ¿sí? Bueno o malo, eso lo dejo en manos de ustedes. Nos marca, nos empuja para allá, para acá, nos devalúa, nos revalúa, nos sobrevalúa, nos invita a consumir, todas las cosas que ustedes quieran. Si la pecera se transforma, nosotros nos transformamos. Nadie nos pregunta si nos queremos transformar o no. Si la pecera cambia de formato, uno podría decir, bueno, es el mismo, cambiando la metáfora acuática por una metáfora felina, uno diría el mismo gato con distinto collar. Ni tanto ni tampoco. La lógica se sostiene. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 40 años? El capitalismo ha llevado adelante, está llevando adelante, una serie de transformaciones formidables. Formidables. ¿Nosotros qué hacemos? Recibimos los efectos de esa lógica formidable. O sea, el capitalismo ya no es más el capitalismo de la revolución industrial. Y aclararé para las almas bien pensantes, el capitalismo es siniestro y opresor, no diré más que esto. Sí. Para que quede claro de dónde hablo, pero no me interesa detenerme allí, sino me interesa detenerme en lo que yo les estoy diciendo. Y es esto. El capitalismo ha sufrido una transformación enorme respecto de ese que los libros nos cuentan de la revolución industrial, el fordismo, el taylorismo, la máquina, etcétera, etcétera. ¿Eso desapareció? No, no desapareció. El capitalismo sigue produciendo objetos, cosas, bienes de consumo, bienes materiales, mercancías, diría Marx. Sí, nosotros también somos una mercancía para el capitalismo. Pero cambió su lógica. Es lo que Bauman llama capitalismo liviano o capitalismo light. Pero light no debe llevar a pensar que no hace daño, sino a que es el capitalismo de la lógica financiera. En vez de que el centro de la cosa esté en la lógica productiva, el centro de la cosa está en la lógica financiera. ¿Y qué caracteriza a lo financiero en el mundo digital? La inestabilidad, la incertidumbre, la crisis como posición, no como modo. El capitalismo, por su lógica de acumulación, tenía cada tanto una crisis. ¿Qué ha pasado con las crisis? Esto se llama
ciclo de Kondratiev. ¿Qué ha pasado con las crisis en el capitalismo? Imagínense un diagrama como si fuera un serrucho, ¿sí? Entonces son cada vez más agudas y cada vez hay menos tiempo, si fuera una línea de tiempo, cada vez hay menos tiempo entre una crisis y la otra. Por lo tanto, el serrucho es tremendo. La crisis del 30, que todos deben haber visto algo por ahí, es icónica, pero no fue la peor. Después la crisis del 2008 fue mucho peor que la del 30. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? Empezamos todos a que la palabra crisis nos acompaña todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos lo que hace cualquier persona, cualquier trabajador en el mundo. Tratamos de sobrevivir. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Con lo que podemos o como podemos. Ahora, si eso se modifica, si yo, de pasar, voy a tomar un ejemplo pavote, pero rápido para hacer. Si yo, de pasar a ser bancario toda la vida, paso a cambiar de trabajo 14 veces en mi vida productiva, 14 veces es un promedio. En la Argentina, nosotros somos África, digamos, así que los promedios son mucho más altos. Mi vida cambia, pero cambian mis deseos, cambia mi manera de estudiar, cambia mi vida sexual, cambia mi vida alimenticia, cambia mi vida social, cambia la forma de relacionarme con mis amigos, cambia, todo eso cambia. Cambia la posibilidad o no de sostener una cursada, cambia la posibilidad o no de sostener... Usted viene a buscar un título, me estoy refiriendo a los chicos, y no tan chicos, pero digo a los que están en condiciones. Usted viene a buscar un título, bueno, hagan hoy, ¿qué van a hacer con eso? Ok, se recibe, van a tener trabajo, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Van a hacer lo mismo que detestaron que hicieran con ustedes? Digo, hay que pensar cuál es la posición, antes de pensar el modo. ¿Cómo voy a enseñar binomio cuadrado perfecto? No sé ni qué es. Quédense tranquilo de matemática, quédense tranquilo que me detendré aquí. Y creo que no soy el único que no sabe qué es, pero todos sabemos que existe algo que se llama binomio cuadrado perfecto. Bueno, podemos discutir que se puede enseñar de esta forma, de la otra forma, la podemos enganchar con esto, con aquello, con lo otro. Podemos cuestionar su utilidad o valorar su utilidad. ¿Para qué vas a enseñar matemáticas? ¿Cuál es el valor? Pero no porque yo cuestione enseñar matemáticas. ¿Cuál es el valor para vos de enseñar matemáticas en un tiempo líquido donde el capitalismo se está transformando y los sujetos todo el tiempo nos hacemos esta pregunta? ¿Y esto para qué me sirve? Que es una buena pregunta. Una pregunta excelente. Los estudiantes, si no la hacen, eso lo hacen los adolescentes en general. Ya los estudiantes superiores están domesticados. Pero los adolescentes, pues, profe, ¿esto para qué me sirve? Así con una franqueza desgarradora. La pregunta está bien. Si yo estoy dejando mi tiempo aquí, tengo derecho a saber para qué me sirve. El problema no es la pregunta, es la respuesta. Y las respuestas se vuelven complicadas, porque alguien podría decirle, para el futuro. ¿Y usted qué sabe cuál va a ser mi futuro? Podría contestar imaginariamente un estudiante. Es el futuro que usted se imagina, pero las cosas cambiaron. El movimiento punk decía, no hay futuro. Y dice también que le preocupa que no nos enseñen en la escolaridad, en la educación, dice él, pero está refiriéndose a la escolaridad, a ser escépticos. El escepticismo es una postura, es una corriente filosófica, etcétera, y obviamente el profesor Bravo, si no me van a chequear, y hay algunos profesores de filosofía que van a hacer cola ahí como en donde está el piloto y me van a dar para que tenga que pagar igual. Entonces, no me voy a detener en eso. Pero el escepticismo es una posición científica. Un científico tiene que ser escéptico. ¿Escéptico con qué? Con los conocimientos que aborda, que construye, que está buscando. ¿Qué significa ser escéptico? Cuidado, no compres, no te entusiasmes. Miralo a distancia. Sabé que es un saber provisorio. No te enamores de eso. El escepticismo, la palabra escepticismo entre nosotros tiene muy mala prensa, producto de la época. Vos tenés que ser optimista, tenés que ir para adelante, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se suelen decir, que no están mal, yo no digo que no están mal. ¿Sí? El problema es cuando ocupan el centro de la escena para el abordaje del conocimiento.
Y cuando Sagan dice mezcla combustible, explosiva, creo que usar la palabra, entre poder e ignorancia, dice, en la clase política. Y se pregunta, está hablando de Estados Unidos, pero vale para cualquier país, se pregunta, ¿cuántos de nuestros legisladores, dice él, que vale para la Argentina, insisto, para cualquier país, saben de ciencia? ¿Cuán idóneos son para legislar, decidir, orientar en función de la cuestión científica? Pues no se trata solo de tener un equipo de orientadores o de asesores pertinentes. Vos tenés que tener alguna formación en relación a eso. Ahora bien, ¿qué ocurre con la ciencia en la era líquida y con la escolaridad? Miren, hay gente que sostiene que discutir la Tierra plana es un problema de opinión. Y que cada opinión es válida por sí misma. ¿Querés pensar que la Tierra es plana? Pensá que la Tierra es plana. ¿Qué puedo hacer yo más que decirte que es un disparate soberano? No mucho más que eso. ¿Sí? Creer que las vacunas van a enfermar ya deja de ser un tema folclórico. ¿Por qué? Porque mi hijo vacunado empieza a estar en riesgo por tu decisión. Y tu decisión no tiene ningún fundamento científico. Pero cada opinión vale. Eso propio de la era líquida. Si cada opinión vale, porque es opinión, y una opinión es percepción, distinto a argumentación. Si cada opinión vale, entonces hemos desaparecido. Porque vos decís lo que te parece, vos decís lo que te parece, yo digo exactamente lo contrario, y ahí vamos por la vida. ¿Y cómo construimos así? Bien. Solo para que se queden pensando en relación a estos procesos que se están poniendo en juego en este momento. ¿Son nuevos? Sí, son nuevos. No nuevos de ayer, de anteayer, no son nuevos. ¿Quién difunde esto con enorme peso? La madre de todas las batallas en este momento en nuestra sociedad, que son los medios masivos de comunicación. ¿Qué hace la escolaridad con esto? Y ahí está la pregunta para nosotros. ¿Qué hace la escolaridad con esto? Porque nosotros, sujetos líquidos, si quieren ustedes, entramos en una institución que es, por definición, sólida. El sistema escolar es la revolución industrial. Es eso, el sistema escolar. Después hay profes que hacen unos esfuerzos extraordinarios para evitar que la máquina sea menos máquina. ¿Sí? Pero la máquina está pensada y diseñada para eso. Yo le doy un transatlántico a ustedes y les digo, si hay algunos ingenieros, matemáticos, les digo, bueno, agarremos el crucero vamos a ponerle ruedas, vamos a ponerle un chasis, vamos a ponerle un motor, el timón vamos a hacerle un poco más que tenga más giro, lo largamos por la ruta y que ande por la ruta. Bueno, el transatlántico por ahí, si le hacemos todas las adaptaciones adecuadas, puede andar por la ruta, pero no está hecho para andar en la ruta. Es un transatlántico. Fue pensado por otra cosa. Entonces le puedo hacer adaptaciones, pero va a ser un mal auto. ¿Sí? Ahora, si lo transformo de tal manera que pueda andar bien por la ruta, no sé, ya dejará de ser un transatlántico. Perfecto. ¿Qué hacemos con la escuela? Esa es mi pregunta. Para dejárselas a ustedes. ¿Sí? Con la escolaridad, no con la institución. Está bien, la institución está bien, y la emocionalidad que a nosotros nos invade en torno a la escolaridad también está bien, no hay mucho para hacer con eso. ¿Sí? Yo veo una escuelita en el medio de la Pampa cuando venía para acá y me agarra una cosa así de la escuelita ahí en el medio de la bandera argentina, me agarra porque mi emocionalidad está educada. No es que se me ocurre, fui educado así. Ahora, ¿insistimos con el transatlántico o pensamos otra cosa? La época nos lleva a pensar en otra cosa. Los más jóvenes de acá, claro, no puedo hacer un censo porque tenemos muchas diferencias, edades diferentes. Pero dígame si me equivoco, los más jóvenes, ¿cuántos de los más jóvenes mirarán televisión acá?
Levante la mano. 1, 2, 3, 4. 5, pero bien. Los adultos a veces discurseamos sobre cosas que no tienen que ver con la ciencia, nada, como si todos vieran televisión. Como nosotros miramos televisión, entonces estamos dirigiendo un discurso organizado en función de un supuesto a un sujeto que te mira como diciendo, ¿y este qué le pasa? Pobre hombre o pobre señora. ¿Sí? Muchos, habrá más de uno acá que será instagramer y todas las cuestiones asociadas con las redes sociales. ¿Qué plantea el mundo digital en torno a esto? ¿Qué plantea el mundo digital en torno a esto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué desafíos nos plantean a todos nosotros? Nos plantean desafíos completamente diferentes. Los adultos decimos, repetimos, ahora los estudiantes tienen a su alcance toda la información. A los estudiantes, porque pensando a los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes lo que menos les importa es ir a navegar a Wikipedia. Yo entro a Wikipedia y no salgo nunca. Los otros no pasan ni por la puerta. ¿Son todos unos estúpidos y antes éramos todos inteligentes? No. Se licuó una lógica. ¿Cuál es el discurso de la red? El discurso de la red es un discurso de imagen. El discurso de la red no es el discurso de Gutenberg. Nosotros hablo como generación y uno que me anteceden a mí, somos adoradores del libro. Y yo me voy a morir así, ¿qué va a ser? ¿Sí? Somos adoradores, no importa si el soporte es en papel o el soporte es digital, finalmente lo que cambia es el soporte, pero sigue siendo un libro escrito, ¿me van siguiendo hasta ahí? Y tenemos una cierta actitud, yo la tengo, fetichista con el libro. ¿No? Los libros te enseñan, podés quemar a tu hermana, pero un libro nunca se quema, nunca se tira, digo, todas esas cosas que si no las decimos las pensamos. ¿Sí? La actitud, el símbolo de las dictaduras y los gobiernos autoritarios, de las quemas de libros y todo esto, tiene un peso enorme porque es como una acción simbólica de evitar que las personas accedan a la cultura. Porque el libro es un canon de cultura. Bueno, eso no es cierto. Es un canon de cultura en una época, la que nos tocó vivir a nosotros. La mayor parte de la historia de la humanidad fue oralidad, total, absoluta y completa oralidad. Durante muchos siglos después, la escritura era solo para pequeños grupos reducidos que ni siquiera eran los gobernantes. E Internet nos está empujando a una era similar. ¿Qué hacemos con eso? No sé qué hacemos con eso, pero tenemos que pensar en eso. Porque las formas de conocimiento, las formas de comunicación, las formas de percepción son completamente diferentes. Miren, por supuesto que ya se me quemó toda la planificación, pero no importa si ustedes enseñan matemáticas, geografía, filosofía o si están estudiando para eso. Hoy, una agenda de discusión en una escuela, ¿en las escuelas se discute? Esa es otra pregunta. Sí se discute, base al esfuerzo que hacen algunos docentes, pero no está preparada para discutir. La escuela nunca fue pensada como un lugar para discutir. La escuela es un lugar para que ocurra esto. Yo parlo, José anota. Lo mío es una mezcla de italiano y portugués. Manejo varios idiomas, todos mal. No está preparada para el debate, para el intercambio. Después, los colegas que lo hacen con un esfuerzo muy grande, porque cuesta. ¿Por qué? Porque todo el sistema está pensado para otra cosa. Otra vez, el transatlántico y el auto. ¿Podés discutir en la escuela? Sí, podés discutir en la escuela. ¿Qué es lo primero que te enseñaban en la escuela? Que no se discute, hacerle caso a la señorita. Y si no le haces caso a la señorita, sos un mal educado y un irrespetuoso. La obediencia se ocultó durante mucho tiempo bajo el tamiz, el barniz del respeto. Entonces, respetar, ¿qué era? Hacer caso. El respeto era algo que te daba el sistema, no que te lo ganaba vos con tu laburo.
Era una especie de blasón de la nobleza, una membresía, esa es la palabra. Y esto que estoy diciendo, la era líquida, lo pone de manifiesto. ¿Qué hacen los más jóvenes? No lo pueden decir ustedes, lo voy a decir yo, porque si no algún profesor los escucha y los va a escrachar. ¿Pero qué hacen? ¿Se rebelan? No, no dan bola. ¿Cuáles son las formas de rebelión nuevas? Cuando yo cursaba, que era la época en que Julio César estaba conquistando la Galia, las formas de rebelión eran formas abiertas, manifiestas, poniendo el cuerpo. Bueno, queremos que el profesor tal entre, hacemos paro, no sé, nos rateamos. Me da ternura yo cuando pienso que nos sentíamos, de mí mismo me da ternura, cuando pienso que nos sentíamos re transgresores porque nos rateamos. ¿Qué hacen los privados? No van. Mamá, no. Porque no, tengo el de filosofía, yo plan. No, ya está, después voy a dar la prueba, después voy al recuperatorio, qué sé yo. O está el profesor explicando, qué sé yo, pero no está de acuerdo. A veces discuten si el profesor les abrió la puerta. Y no, no bola. Es una forma de rebelión, de independencia. No la estoy ninguneando, estoy diciendo, cambió. Yo me he preguntado muchas veces, como profesor, yo fui profesor hasta no hace tanto tiempo de escuela media. Ustedes le dicen a los chicos, a los pibes se reían, ustedes no se enojan nunca. Porque a veces les decía alguna cosa para ver si alguna cosa horrible, para ver si reaccionaban. No, esto es igual. Bueno, esto que dije es horrible. Ante esto que dije, ustedes debieron haberme intentado asesinar, qué sé yo. Nada, se ríen y me trataban, pobre hombre. ¿Sí? Me trataban con cariño fraterno y cuidado y compasión. ¿Qué significa esto? Que se han licuado las antiguas formas también de resistencia. Se ha licuado la autoridad del profesor. Buena o mala, no interesa, se licuó. Se licuó la forma de conocimiento. Ahora no se conoce como conocíamos nosotros. Y no quiere decir que como conocíamos nosotros era mejor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ahora se conoce de otra manera. ¿Y saben qué? Nadie sabe cómo. No hay buenas respuestas para eso. ¿Por qué no hay buena respuesta? Porque hay mucha investigación en torno a eso. Pero la investigación se ve todo el tiempo sobrepasada por la velocidad de los cambios que ocurren. Hay un fenómeno en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, y ahora voy a lo que sería la nueva agenda, en nuestra sociedad y en muchas sociedades, pero vamos a hablar de la nuestra. Y probablemente en Santa Teresita y alrededores ocurra, aunque posiblemente en menor dimensión que lo que ocurre en conurbano. Yo vengo del área metropolitana, yo vengo de Loma de Zamora, somos 22 millones en el 1% de la superficie de la República Argentina. Entonces, es una particularidad. Vivimos la licuefacción en sociedades fragmentadas que generan un proceso de extranjerización. Paso en limpio. ¿Qué es una sociedad fragmentada? Eso que escuchan. Ustedes habrán visto en más de una ocasión, o le habrán presentado a sus profesores la pirámide poblacional, ¿no es cierto? Arriba están los que más tienen, abajo están los que menos tienen, más ancho, menos ancho. Bueno, la pirámide explotó. Y las sociedades fragmentadas son como si fuera un archipiélago. Todos tenemos más o menos la imagen de un archipiélago. ¿Sí? Y en algunas islas están unos, en otras islas están otros, en otras islas están otros. Las comunicaciones entre las islas son escasas. Por lo tanto, la sociedad fragmentada es una sociedad de guetos. Pero los guetos son tanto los barrios que hay ahí a la altura de Chascomús, cuando uno viene para acá, Aras 1, Aras 2, eso es un gueto. Un country es un gueto. Una villa también es un gueto. ¿Qué define un gueto? Un adentro y un afuera. La nuestra es una sociedad de guetos. ¿Qué importancia tiene esto para la tarea que hacemos nosotros? La extranjerización. ¿Qué pasa con eso? Los sujetos cuando se encuentran no se conocen. Los supuestos ya no funcionan. ¿Vos quién sos? ¿Cómo aprendes? ¿De qué se trata tu vida? Tu vida cotidiana, la de todos los días. Porque un pobre, y ustedes lo sabrán tan bien como yo, o mejor que yo, no es alguien como yo, pero sin plata.
Ese es un tema de derechos. Los procesos de socialización que tiene un chico o una chica que vive en un lugar donde se escucha todo, en su casa, no es lo mismo que donde no. En un lugar donde es muy difícil acceder a algunas cosas, como alimentarte cotidianamente, no es lo mismo que no. Pero no es lo mismo, que quiero decir, que sus sueños, que sus frustraciones, que sus angustias, que sus tristezas, que su forma de alegría, son distintas a las nuestras. No hay analogía. Y si no hay analogía, ¿cómo enseñás? Porque vos necesitas algún puente con una casa, porque yo sea el profesor y vos seas el alumno. Para enseñar tiene que haber un puente. Bueno, hay que inventarlos. La noticia es que hay que inventarlos. ¿Por qué? Porque se dinamitaron todos, se están dinamitando todos. Entonces hay que reconocer la extranjerización del otro para poder empezar a comunicarse con el otro. Porque si un aula no es un lugar de encuentro, entonces cerremos las escuelas. No tiene sentido. Tiene que ser un lugar de encuentro, pero de encuentro de los diferentes. Y para eso necesito saber de vos. No es estas cosas de diagnóstico, bueno, sí, mis alumnos viven todos en la villa tal y qué sé yo, esas cosas. Está bien, está mal, pero no suponer que porque tengo esa información tengo el tema solucionado. ¿Sí? Porque para enseñarle a otro yo necesito saber de qué es la vida del otro. ¿Me siguen hasta ahí? No importa si le enseño matemática, le enseño historia, le enseño geografía. ¿Qué es la tarea nuestra? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ofrecer algo. Algo que suponemos que el otro no sabe. Y suponemos, miren la palabra que suponemos, ¿sí? Suponemos que es útil. También tenemos que averiguar eso. Porque lo que a nosotros nos gusta, nos entusiasma y nos parece útil, hay que ver si para el otro lo entusiasma, le gusta y le parece útil. Porque si no, en vez de disfrutar el encuentro, él lo va a sufrir. Como lo sufrirán ustedes. Como lo hemos sufrido nosotros. En tantos alumnos. En tantos estudiantes. Ahora, para eso tengo que tomar nota de que hay una sociedad fragmentada. Si no, actúo como si el otro supiera de qué hablo. Yo no sé si todos ustedes me entienden. La verdad es esa. No me enoja eso. ¿Por qué? Porque la incertidumbre ocupa el centro de la escena. Miren, hay profes, no se enojen mis colegas, hay profes que enseñan todavía el PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Bueno, yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque enseñar es una cosa y aprender es otra. Son procesos diferentes. Yo busco que se aproximen. Yo intento que se aproximen. Para eso pienso estrategias de enseñanza. Pero después, ¿cómo aprende cada uno? Ni siquiera el que aprende puede dar cuenta. Porque aprender siempre es un misterio. Maravilloso. Por eso este oficio es apasionante. Este es el mejor oficio del mundo. Pero hay gente que se aburre. Este es el mejor oficio del mundo. Pero hay gente que odia a sus estudiantes. Los odia. Pero no porque es malo. Bueno, sí, está bien. Pero me voy a permitir una única grosería. Los hijos de puta carecen de interés como objeto de estudio. Carecen de interés. Ya está. Es un hijo de puta, es un turro, un hijo de yuta, que sería decirlo ahora como corresponde. Y está bien, está bien. Ya está, es eso, listo. Matate o haremos que parezca un accidente. Listo, ya está. El problema es los sujetos que son buenas personas, que no reúnen esas condiciones, pero hacen cosas o actúan de manera que pareciera que son otra cosa. Ahí sí hay un objeto de interés. Miren, todo el mundo se queja, sobre todo en la escuela secundaria, de que los profesores faltan. Y que faltan mucho. Una queja social, en general. Se queja todo. ¿Hay un problema con el ausentismo? Sí, hay un problema con el ausentismo. Efectivamente hay un problema con el ausentismo. Ahora, en vez de enloquecer contra los sindicatos, contra los docentes, contra esto, ¿no estaría bueno pararse y preguntarse y decir, ¿por qué alguien que estudió 4 años una carrera, se bancó una carrera con esfuerzo y todo esto, se supone que el objeto de la carrera le gusta, ¿no? La palabra vocación la desterramos, le gusta, le interesa, ¿por qué huye de su trabajo? ¿Son todos corruptos? ¿20.000, 30.000 corruptos? ¿O hay que hacerse otras preguntas?
o hay que preguntarse acerca de la frustración, o hay que preguntarse acerca de la imposibilidad, cómo te desgasta la imposibilidad porque sentís que lo que haces no tiene sentido. Entonces no querés volver. Pero ¿cómo puede ser? Si vos elegiste estudiar esto, aquello, lo otro. Bueno, porque no es tan sencillo. Las explicaciones rápidas y simples son las peores, son las más nefastas. No hay nada más complejo que explicar sencillamente el mundo. Es muy complejo. Pero esa pregunta hay que hacérsela. Y esa pregunta es imperativa en tiempos líquidos. Porque hay que preguntarse todo, todo. Querido mío, todo. Yo me lo pregunto todo el tiempo. Incluso esto que estoy diciendo. Miren, yo me anoté, porque después me olvido, algunas cosas de la nueva agenda. Y hay algunas cosas, a mí me parece que es la nueva agenda. Que no es tan nueva, van a ver cuando lo enuncie. Pero que son temas que desde la práctica de enseñanza hay que asumirlas y hay que tomarlas. No me metí con lo curricular. Solo los invito en lo curricular a no ser carteros curriculares. Agarro el contenido mínimo, voy y se lo llevo al otro, y se lo deposito en el buzón, digamos, ¿no? Uno tiene que recrear, tiene que repensar, tiene que buscar sentido, tiene que construir. Lo tiene que construir uno, lo tiene que construir con los otros. Lo que pasa es que no es tan fácil en la escuela. ¿Por qué? Porque tenés 2 horas, tenés 3 horas. Lo ves una vez por semana. Entonces, en el sistema escolar la palabra construcción tiene a veces mucho más de ficción que de otra cosa, porque no tenés tiempo. Y yo para dialogar con ustedes necesito tiempo. Es así, necesito tiempo. En una época en que el tiempo es veloz, diría David León hace muchos años. El tiempo es una urgencia central. Voy a la nueva agenda, pero Google hizo un estudio y descubrió que el 80% de los usuarios, cuando la página tarda más de 3 segundos en abrir, se va a otra. Interesante, ¿eh? Y era la época del 3G. Y les cuento cuando llegue el 5G. Sexualidad, género, feminismo. Tema central de la agenda. No hablo solo de la ESI. No solo, por supuesto que la ESI es importante. Pero un aparato legal, una ley es un aparato legal, válido, rico, viene a acompañar o a romper un discurso social. ¿Cuál es el lugar que tienen los discursos escolares esto? Es para preguntarse. Jorge cuando lo saludó todas, todos, todes. No importa el lenguaje inclusivo. No importa, me rectifico. Porque no es lo que quise decir. Sí importa, pero digo, no es la centralidad si se usa la E o no se usa la E. La centralidad es el otro. Yo les dije, el otro se diluye. Entonces, ¿lo voy a ver o no lo voy a ver? Y el lenguaje no es una cosa. Yo no uso lenguaje inclusivo, pero no cuestiono a que lo use. De ninguna manera lo cuestiono, ni a mis estudiantes. Yo soy profe en la universidad. Tampoco. Pero el tema es que las palabras del lenguaje oculta o el lenguaje desvela. Y son personas, aviso, pues si alguno no se enteró. Esos que tienen una identidad que no se corresponde con lo heteronormativo. Siguen siendo personas. Ni hablemos de ni una menos, ni del debate de aborto legal seguro y gratuito. Ni hablemos, no, teníamos que hablar, justamente la expresión es la evidencia de la importancia del tema se impone por sí mismo. Matan a una mujer cada 24 horas en la Argentina. ¿Cómo no vas a discutir eso? Es más, no hay nada que discutir. Los varones nos tenemos que callar y escuchar. No, pero lo digo sinceramente, lo aprendí hace poco, lo aprendí hace poco, me lo enseñaron las mujeres. Y lo aprendí casi de casualidad. Miren, les voy a contar y sigo con esto, porque a mí me gusta contarlo. En la primera marcha de Ni Una Menos, yo tenía clase, la primera marcha. Y mientras que iba a clase, dije, esta movida, tendría que hacer algo, me decía a mí mismo dialogando mientras que iba a la clase. Entonces se me ocurrió en ese momento y dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Llegué a la clase, saludé a todos, les dije, bueno, saben todos que está en la marcha de Ni Una Menos, la primera.
Digo, le voy a pedir un favor a los varones, que eran poquitos, carrera de geografía, segundo año de geografía. Callémonos, escuchemos a las chicas, ¿qué tienen para contar? Yo lo único que hago, pues como tienen la disposición panóptica, es distribuir la palabra cuando se ven entre ellas. Y nada más, no voy a decir nada. Y le pido a los chicos que no digan nada. Se enojen, enójense conmigo, pero no digan nada. Escuchemos, nada más. Impresionante. Impresionante porque las chicas empezaron a hablar, se empezaron a potenciar entre ellas. Invito a los docentes a hacer esto. Se empezaron a potenciar entre ellas. En muchos casos hablaban en tercera persona y a mí me quedaba claro que estaban hablando de sí mismas, pero no podían hacerlo. ¿Sí? Y los relatos sobre los abusos, sobre el miedo, sobre las situaciones laborales. Bueno, el universo es infinito. Y era importante, porque nosotros hemos tenido como varones, no importa que seamos buenos, correctos, feministas y macanudos, hemos tenido la palabra durante 1.000.000 de años. Entonces, no nos vamos a morir atragantados porque nos creemos creyentes. No nos va a pasar nada malo porque nos sentemos a escuchar y escuchemos qué tienen las mujeres para decir. La verdad no nos va a pasar nada, si las tenemos todas para nuestro lado. Aunque no querramos. Aunque no querramos. Una compañera decía, disculpen que me fui del tema, ya vuelvo al tema, pero una alumna me enseñaba y decía esto: lo que pasa es que ustedes, los varones, decía así, así, el carácter, ustedes los varones son en potencia abusadores todos. Brava. Pero el argumento era bueno. Porque tienen socialmente habilitada esa conducta. Que no la desarrollen todos es porque funcionan, en términos de la educación que han recibido, algunos frenos inhibitorios. Pero son necesarios que funcionen los frenos inhibitorios. Porque potencialmente todos somos no estimulados. Tenemos avalada la conducta. Le tocaste el traste, bueno. ¿Sí? Hiciste esto o aquello en el colectivo. No hablo de la violación, que es una situación mucho más extrema, aunque no sé si no vale también para eso, no me he puesto a pensarlo. Pero para las situaciones de abuso, estamos socialmente, hemos sido habilitados para eso. Después cada uno, los corsés morales, éticos, con los cuales se construyó, inhiben eso o no. Pero así como si yo, no lo voy a hacer porque es una situación incómoda, preguntar aquí cuántas mujeres sufrieron alguna situación de acoso o abuso en su vida, lo más probable es que todas levanten la mano. Una, dos, podría ser. Y si yo describiera alguna de las conductas de abuso o de acoso más habituales y preguntar a los caballeros cuántos participamos de conducta de acoso o de abuso, y todos levantaríamos la mano. Esa es la situación. Esa agenda, eso que yo llamo tema de agenda, tenemos que conversarlo. Escuchando, a veces conversaremos, a veces solo escucharemos, y eso tiene que ingresar a la escuela. Si no, ¿para qué sirve la escuela? Vamos a discutir eso, ¿para qué sirve? Cerrémosla. Para el binomio cuadrado perfecto, para la caverna de Platón, para saber cuál es la capital de España. ¿Qué otra carrera hay? Ahí está. Para leer a Don Miguel de Unamuno. Para bota la pelota. Para saber cuándo fue la fecha de, no sé, la caída de Cádiz, que no cayó nunca. Para las uniones valentes y covalentes. Basta, no, basta. Voy a meter la gama calladita. Digo, bueno, esa es una cuestión para pensar. El 5G. Ese es un tema que hay que pensar y discutir en las escuelas. ¿Saben por qué? Porque llega el internet de las cosas y está en la puerta. Y yo digo 5G y acá yo soy un muy torpe usuario de esto. Pero el tema, a mí me interesa mucho el tema de lo digital, porque lo digital no importa. Primero, los que dicen yo no la voy con la tecnología deben quedarse encerrados en su casa y ni siquiera prender la luz.
tienen problemas con el mundo digital, todos tenemos problemas con el mundo digital, y los más veteranos tenemos más problemas porque la evolución es muy rápida y nos quedamos quedando atrás. Bueno, paciencia. Hay que entender la frustración y pedirle a un niño de 8 años que nos enseñe lo que no puede. Y se acabó la minuta, ya está. A uno de 12 no, porque ya está obsoleto. ¿Sí? Hay que pedirle a uno de 8. Bueno, esa es una cuestión. Pero el 5G, conocido como el Internet de las cosas, va a cambiar radicalmente nuestra vida, más de lo que está cambiando ahora. Más de lo que está cambiando ahora. Solo diré esto, piénsenlo, el mundo digital ha cambiado nuestra forma de pensar, ha cambiado nuestra cartografía psíquica, ha cambiado la forma de conocimiento. Levante la mano quien tiene una enciclopedia en su casa. Muy bien. Levante la mano el que la consulta una vez por semana. Muy bien, un aplauso para el compañero. Y el diccionario, guarda. Y el diccionario, muy bien. Compañero vive en el medio de la sierra. Es nuestro caso obsoleto. Preguntale qué enciclopedia. Estuvo muy bien. Bueno, por un ejemplo rápido. La Wikipedia no es igual a las enciclopedias que tenemos en la Biblia. Yo tengo 3, juntando tierra, pero ahí se van a quedar porque las quiero. ¿Sí? La Wikipedia es otra cosa. No es lo mismo. Primero que la Wikipedia late, y las enciclopedias que nosotros tenemos están muertas. Conocimiento fosilizado, puesto allí, con carga ideológica. Si hace mucho que no las leen, los invito a que las lean. Busquen alguna cuestión y van a ver algunas cuestiones que dan así, ¿no? Empieza a temblar. Más allá de la desactualización, eso es propio de cualquier. Pero la Wikipedia late, se abre. Te propone el enlace, te propone el hipertexto, te lleva a otro lugar. Te permite intervenir. No es cierto que se dice cualquier cosa en la enciclopedia. Se dice más cualquier cosa en las viejas enciclopedias con aval académico que en la Wikipedia. De hecho, yo, que soy un usuario intenso de eso, no encontré un disparate. Debe haber alguno, por supuesto que debe haber. Es otra forma de conocimiento. Ahora, yo insisto a mis colegas. Los chicos, en general, no andan buscando conocimiento en la internet. Entonces basta, no repitamos más que el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Porque con eso nos convencemos de que funciona algo que no funciona. Y no está ni mal ni bien. No ocurre. Simplemente no ocurre. Y hay que dialogar, hay que tender puentes, hay que ver por qué no ocurre y hay que ver qué es lo que ocurre para decidir qué hago con lo que ocurre. Les cuento a los más jóvenes. Hay colegas que están, yo uno, jubilándose en manada. Están esperando que llegue el día justo para jubilarse. ¿Sí? Nada, me voy. ¿Y qué es eso? Cansancio. ¿Y cansancio de qué? No es cansancio físico. Cansancio físico vos te dormís una buena siesta y se te pasó. ¿Sí? Pero el cansancio mental, hijo de la frustración, del esfuerzo que ves que no funciona, eso es agotador y eso no te lo sacás con una siesta. Y terminás haciendo como los compañeros que faltan. Huís. Y se trata de vocación, no se trata. La palabra vocación oscurece todo. Olvídense de la vocación. Ustedes eligieron la carrera docente porque les gusta, les interesa, o ya los apasiona, o están viendo qué pasa. Bueno, está bien, está muy bien. Así debe ser. Y deben ser serios con eso y todo esto. Ahora, uno debe estar listo para enfrentar la frustración. Pero el problema no es la frustración porque con este curso me fue mal. El problema es cuando la frustración anida en una equivocación en la posición. Y yo me concentro mirando el modo. No, lo que voy a cambiar es la técnica. Esperá, ¿qué es enseñar para vos? Esperá con las técnicas, pará. Olvídate cómo se usa el pizarrón, cómo se arma una dinámica de grupo, está bien eso es importante. ¿Sí? Cómo un problema se puede volver interesante y dejar de ser un ejercicio y transformarse en un problema. Pero ¿qué desafío le propones al otro? ¿Le propones desafío? Y si le propones o no le propones desafío, porque vos crees o no crees en el otro. Yo te voy a desafiar si creo que vos podés. Si no, te voy a proponer desafío. Te voy a tratar como
una persona con limitaciones. No voy a usar términos inadecuados. ¿Sí? Entonces, la posición no es un tema menor, por eso lo escribí al principio, pero está relacionado con cómo leemos la era de cambios. Y esto está directamente relacionado con el mundo digital. La capacidad de atención y concentración de las nuevas generaciones es distinta a las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son surfistas. Intelectualmente son surfistas. Mientras que la generación mía y varios más jóvenes que yo, somos buceadores. Y son formas distintas de andar en el océano. Ni son mejores los buceadores que los surfistas, ni son mejores los surfistas que los buceadores. Los chicos que hacen, surfean. Por eso la palabra red tiene un peso tan importante, no solo por la internet, sino por el modo. Nosotros que somos buceadores. Y como surfistas en general somos bastante malos. Nos clavamos de cabeza en la arena, terminamos todos revolcados. Porque tenemos problemas para eso. ¿Por qué? Porque son lógicas distintas. Son acuáticas ambas. ¿Sí? Pero son lógicas distintas. ¿Qué espera un buceador en estos casos pedagógicamente? Que el otro bucee. Y el otro se sube a la tabla y cuando dice así, lo perdí de vista. Claro, me habla poco de cada cosa. Yo no sé qué les pasará a mis colegas acá, pero a mí me ha pasado de decirle a un estudiante la peor pregunta, descubrí en la universidad que la peor pregunta que le podía hacer a un estudiante, pero me di cuenta a golpe de machete y de sufrimiento del pobre chico, que la peor pregunta era, bueno, dale, 10 minutos, hablame de tal autor. El tipo a los 4 minutos le caían las gotas y me proponía todo el tiempo, no 1, 2, 3, muchos, me proponía todo el tiempo, no lo puedo relacionar con... No, exactamente, pero vital, digamos, en vez de la máquina, en la cabeza del fulano. Es eso, es así. Y eso es otra manera de aprender. A mí no me gusta, bueno, a ellos no les gusta mi cara, la tienen que soportar. No, lo que tengo que ver es cuál es mi idea de enseñar, cuál es mi posición, para ver cómo me comunico con el otro. Y es un dato concreto. La cartografía psíquica es distinta. Chicos que están estudiando, ojo porque sus estudiantes están naciendo. O sea, dicho de otra manera, no tienen la más pálida idea de cómo van a pensar sus chicos. Porque no van a pensar como ustedes. Ahora nadie tiene la menor idea de cómo van a pensar. Eso se llama incertidumbre. Sexualidad, 5G. Agroecología. No es un tema de ciencias naturales. Ciencias naturales puede ofrecer la especialización, el buceo. Pero todos comemos. Todos nos alimentamos. Y el tema de la alimentación, la calidad de la alimentación, no solo si tiene calorías o no tiene calorías. Si comemos porquerías rociadas de esto, rociadas de lo otro, no tenemos que saberlo. Sí, bueno, acá estamos en una zona agraria, cada tanto lo deben rociar algunos de ustedes con glifosato. ¿Sí? Es lindo para peinarse. Es una fijación de humedad. Emprendedurismo. Concepto que puso, hay que discutirlo, lo puso el neoliberalismo en el centro de la escena. El emprendedurismo. ¿Qué significa el emprendedurismo? Está anunciando el fin del trabajo asalariado. Y está diciendo, lo voy a poner en términos brutales, rebuscátela. Rebuscátela. Ahora, no es menor eso. Nosotros podemos defender el trabajo asalariado, pero como docente tenemos que pensar en esto, a ver qué le ofrecemos a nuestros estudiantes. No es menor esto. Podemos pelear por el trabajo asalariado, digno, todas esas peleas que yo he acompañado toda mi vida y seguiré acompañando. Tengo más marcha encima que pelo, que canas en la cabeza. Pero también habrá que ver qué se hace con esos temas. ¿Por qué? Porque nosotros para vivir lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Nos va la vida eso. No es una metáfora. Nos va la vida. Si podemos procurarnos o no procurarnos de lo necesario para alimentarnos, para vestirnos, para llevar adelante algún sueño, pequeño o grande. Por lo tanto, tenemos que analizar todas las posibilidades. Después que venga un energúmeno nacido en la Recoleta y me diga
que yo debo disfrutar de la incertidumbre y que lo mejor que puedo hacer es ponerme a fabricar cerveza, es el discurso de un infeliz que nunca en su vida tuvo que mover un dedo para ganarse un mango. Es eso. Por lo tanto, en este sentido, gracias. En este sentido hay que tomarlo como el quien viene. Si según tiene alguna duda, estoy hablando de Esteban Bullrich. El problema es cuando es ministro de Educación. El problema es lo que representa. El problema es lo que representa. Pero aún así, aún siendo de estos sujetos, nosotros tenemos que estar alerta de las modificaciones en la pecera. Y las modificaciones en la pecera empiezan a indicarnos que el trabajo asalariado está metido con todo el mundo. Entonces, nosotros no somos Dinamarca. Por lo que veo, en breve tampoco vamos a ser Dinamarca. Y me encantaría ser holandés o dinamarqués, pero por ahora somos africanos. Y tenemos que ver de qué manera vivimos. Entonces, es un tema a analizar, no solo de la paz teórica, sino también desde otros aspectos. Yo hablaba con el profe, con Jorge, ¿dónde está Jorge? Ah, está ahí. Y me contaba un poco de la movida que lógicamente hay en toda esta zona en la época de temporada, donde todos laburan hasta de banderín del mar, digamos, para ganarse un mango más, para sumar a la familia, para relacionado, digamos, con las tareas de temporada. Y está muy bien, y uno, bueno, ¿y qué hace? ¿Y por qué hace eso? Y porque necesita vivir. Si no laburamos, no morimos. Es así de sencillo. Entonces, esos temas los tenemos que tener. No con las categorías del señor que acabo de nombrar, que pide disculpas y que me iba a decir más grosería. Otra cuestión a analizar. Instagramers tendrán mucho para decir alrededor. El tema de la privacidad. El tema de la privacidad y el tema de la visibilidad. ¿Cuál es la idea de privacidad que tenemos que tener? Yo no tengo la menor idea. Yo tengo una idea que es obsoleta de la privacidad. Ya me di cuenta. Bueno, nada. Es mi idea de la privacidad. Pero si yo tengo que discutir con otro, tengo que ver cuáles son los términos, no solamente lo que a mí me parece. Tengo que ver qué se pone en juego. Y eso no es menor. Porque en el medio están las cuestiones en torno a la sexualidad. Y en el medio están las cuestiones en torno a la información. A todos les habrá pasado, a mí me pasó, yo soy medio pavo en esto, me asombré extraordinariamente. Hace 2 años empecé a ver si me podía comprar un auto, entonces empecé a googlear, viendo precios y esas cosas. Me empezó a llegar aviso de auto a Facebook, me empezó a llegar aviso de auto a Twitter, me empezó a llegar aviso... Yo pensaba, qué casualidad, qué pelotudo que soy, perdón por la expresión, pero dije, bueno, esto es una pavada, pero como dice Richard Stallman, que es así como el anticristo de Bill Gates, y un gurú en el mundo de la internética, Stallman dice, la privacidad es central, dice, yo no tengo nada que ocultar. Dice, soy un hombre que no tengo nada que ocultar, pero un día voy a tener cosas que ocultar. Y no voy a tener cómo. Es una cuestión para discutir en las aulas. Digo, si vamos a transformar la escuela en un lugar de encuentro. Y por último, de la nueva agenda, la transformación de la infancia. Y este es un tema muy importante. Yo lo pensaba hace poco viendo algunas series de Netflix donde los niños eran botín de guerra y botín sexual, no importa si era varoncito o era nena, botín sexual para el bando vencedor, ¿sí? o simplemente eliminado. No solo esclavos. Y digo, la niñez, como habrán visto con sus profes y no lo verán, es, entre comillas, un invento de la modernidad. Bueno, esto dicho respetuosamente. Tenemos que ver cuál es el posicionamiento y la idea. Olvídense de lo legal, eso déjense en manos de los abogados que nos van a arruinar la vida a todos. El tema es, ¿qué transformaciones están ocurriendo en la infancia? ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos respecto de esa transformación? Con la sexualidad temprana, con la estimulación del medio, porque eso no se puede conocer. ¿Cómo cuidamos a los chicos? Chicos, chicas.
Y para preguntar cómo los cuidamos, nos tenemos que preguntar de qué los cuidamos. Y para preguntar de qué los cuidamos, tenemos que habernos preguntado primero cuál es la idea de cuidado que nosotros tenemos. Entonces, eso puede ser un tema familiar, sí, bueno, pero si la escuela va a ser un lugar de encuentro, yo insisto con esto, si la escuela va a ser un lugar de encuentro, hay que pensar eso. Si no,